Buenas noches. ¿Aló? Buenas noches, queridos radioescuchas, queridos televidentes. Estamos aquí en este lugar, en esta noche, para llevarles un mensaje de la palabra de Dios, la cual toda la palabra es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Nosotros estamos aquí para llevar este mensaje en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro hermano Horacio Rodríguez y Luis Eduardo Flores. Somos siervos del Señor, mensajeros del Señor, administradores de la palabra del Señor, y el pastor es nuestro Padre Celestial, Jesucristo, Dios Todopoderoso. Él es el pastor. Vamos nosotros, antes de empezar, a hacer una pequeña oración para que el Señor nos ilumine, nos oriente, nos guíe, porque el que enseña la palabra de Dios es el Espíritu Santo de Dios a través de sus hijos. Hoy estamos aquí colocando una oración especial por nuestro colaborador Jaime, jefe acá también de sonidos, que ha sufrido un preinfarto, el cual se encuentra en este momento hospitalizado, y vamos a colocarlo en manos del Señor para que Dios obre en esta vida de este colaborador que también ha estado escuchando la palabra, y que el Señor se manifieste en él y que esta leve tribulación sea pasajera, sea para que él llegue con más ánimo, escuche la palabra, que es la que nos fortalece, la que nos anima. Amén. Vamos a orar en Nehemías 1:6. Vamos a hacer una oración. Dice la palabra de Dios: esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremos nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Señor, esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Cerremos los ojos y vamos a orar por el hermano y por todos los hermanos que están escuchando este programa. Todos sus problemas, aflicciones, necesidades, colóquenlas delante de Dios, que Él actúa de cerca y de lejos. Vamos a hacer una pequeña oración por nuestros hermanos. Gloria a Dios. Padre Santo, gracias te damos, Señor. Venimos delante de ti, Señor, para que nuestras súplicas y ruegos estén delante de ti. Señor bendito, bendice, Señor, alma mía, a nuestro Señor, el que perdona todos nuestros pecados, no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Pedimos tu misericordia, Padre Santo, para que haya sanidad y medicina y salud en nuestro templo, en nuestra casa, en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque podemos invocar tu santo nombre, porque solamente en ese nombre de Cristo Jesús hay salvación y somos redimidos de toda maldición. Con nuestro hermano Jaime, Señor, confesamos que es libre por la sangre de Cristo Jesús,
con el poder de la palabra de Dios, confesamos, Padre Santo, que hay sanidad y medicina, Señor, y tú eres el que lo levantas del lecho de enfermo, Señor, en estas pruebas, Padre bendito, Señor, que nos llegan, en las aflicciones, tú eres el que nos da la salida, Señor. Ten misericordia de cada uno de nosotros, somos tus hijos, Señor, tu iglesia. Ten misericordia de cada uno, Señor, porque tú viniste a todos. Tú, Padre, no haces excepción, Padre, en ninguno, Señor. Tú ya nos salvaste a través de tu redención con tu sangre preciosa. Nos hiciste libres del pecado y de la muerte. Padre Santo, oramos por la recuperación de nuestro hermano Jaime, Señor, desde este lugar, para que nuestro hermano pueda estar otra vez de nuevo, Padre, en su trabajo, en sus labores, vivo y sano en el nombre de Cristo Jesús. Que estas pruebas, Señor, tú lo fortalezcas y pueda salir, Padre Santo, más que vencedor. En Cristo Jesús damos gracias, Señor, por la oración, Padre, por nuestras peticiones, y que tú nos guíes y nos orientes en tu palabra, porque hay que predicar el santo evangelio de Dios, porque los tiempos son malos, Señor, y tú eres el único que nos puede sacar de esas tinieblas a la luz. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por este lugar, por tu mensaje que vamos a escuchar, que es de la palabra de Dios, Señor, que es viva y eficaz y llega hasta nuestros corazones, Señor, y discierne nuestros pensamientos, para que haya sanidad en nuestro corazón, haya arrepentimiento y que llegue la amistad con Dios, que es paz para todos nosotros. En Cristo Jesús damos gracias, Señor. Amén. Amén, Señor. Dice la palabra de Dios. Hemos recibido, hermanos, siempre muchos mensajes pidiendo que hablemos del amor de Cristo, hablemos de la paz en los matrimonios, de tantos temas que tiene, pero yo comentaba con mi hermano que la palabra de Dios, como dice aquí en Timoteo, segunda de Timoteo 3:16, ¿sí? Dice la palabra de Dios que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Comentábamos nosotros de que no somos nosotros los que colocamos qué es lo que vamos a hablar o dirigirnos a la audiencia, a las personas, no. Quiero antes de empezar dar un pequeño testimonio acerca de estos comentarios que hemos recibido. Cuando estábamos nosotros iniciando en el Evangelio, el hermano que nos dirigía en ese entonces, nuestro hermano Víctor Ávila, en paz descanse, en ese tiempo nosotros íbamos a predicar la palabra a la ciudad de Candelaria, ¿sí? Hubo un momento en que el hermano no podía ir a llevar el mensaje, donde nos reuníamos más o menos 60, 70 personas a escuchar la palabra de Dios. El hermano estuvo quebrantos de salud en ese tiempo y me dice: Luchito, en el nombre del Señor, vayan de los hermanos de Candelaria, no puedo asistir porque he estado muy enfermo, vaya para que no se queden sin ese mensaje. Me dijo esas palabras y yo desde ese momento, 5 días antes, 8 días antes, me puse a buscar en las Escrituras, a escudriñar y a preparar el tema, ¿sí? Toda la semana estuve escribiendo el tema de lo que iba a decir en ese entonces allí a los hermanos en Candelaria.
Pues como testimonio les cuento, hermanos, que llegué, nos paramos allí al frente a orar primeramente, como lo enseñan las Escrituras. Debemos de orar continuamente porque Dios es el que nos dirige. Y desde ese momento llegó el tema de la palabra de Dios y se habló completamente todo distinto. La hojita que llevaba, en la cual yo me había preparado 5 o 6 días antes, tal como la llevé, así la traje en medio de la palabra de Dios. Desde ahí aprendí que no es uno el que lleva el mensaje. Es el Señor que quiere que Él hable según lo que Él quiera, no nosotros. Por eso muchos hermanos decían, ¿por qué no hablan de tal o cual tema? El Señor colocará el tema, por eso nosotros antes de sentarnos aquí oramos, le pedimos al Señor que sea Él dirigiéndonos, orientándonos, guiándonos, que sea Él hablando, que nosotros somos simplemente sus mensajeros, sus servidores, y eso quería yo darles como testimonio. No somos nosotros, por eso siempre nos hemos declarado mensajeros, no pastores. El pastor es Cristo, Él es el que nos enseña. Dice aquí entonces las Escrituras en 2 de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que no somos nosotros los que venimos a enseñar. Nosotros también aprendemos cuando leemos las Escrituras. Dios nos dice qué es lo que quiere decir en tal o cual versículo. Esos versículos son los misterios de Dios que Él quiere que todos los conozcamos. Él quiere que todos los aprendamos para que nos vaya bien en todas las cosas que emprendamos. Dice allá en un salmo que la sumatoria de la palabra toda es verdad, sea en el Nuevo Testamento o sea en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos muchas figuras de lo que Dios quería manifestarnos, de lo que nos iba a pasar en estos tiempos difíciles. Y hoy lo podemos nosotros comprobar con hechos cómo está la situación en el mundo entero, ¿sí? Es un pueblo totalmente, dice Deuteronomio, totalmente loco e ignorante. Habla en la palabra de Dios 32, Deuteronomio 32. Sí, ahí. Lean, hermano. 32. El pueblo, se puede leer desde el primero. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio 32, que se predicará la palabra del Señor en estos tiempos. Estamos viendo cómo se está manifestando la predicación de la palabra de Dios. Muchos están volviéndose al Señor porque es la voluntad del Señor que se acortará el tiempo por causa de los escogidos. Por tanto, se predicará este evangelio en todo el mundo. Y estamos viendo que por toda parte se está escuchando la palabra del Señor, porque es la voluntad del Señor. Él quiere que se predique la palabra de Dios. Y Él tiene sus escogidos. Él tiene sus hijos, su remanente, que ha sido limpiado y lavado con la sangre de Cristo, para que escuchemos lo que el Señor quiere para nosotros, para el pueblo de Dios,
y para todo el que quiere acercarse al Señor. Amén. Entonces la palabra de Dios se está predicando por todo el mundo, no solamente aquí en nuestro territorio, en nuestra ciudad, sino donde ustedes vayan, van a oír que el mensaje de la palabra de Dios está corriendo, porque estamos en los últimos tiempos, hermanos. Dice Deuteronomio 32, escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre del Señor proclamaré, engrandece a nuestro Dios, engrandece a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa, así pagáis al Señor, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu Padre y Él te declarará, a tus ancianos y a ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción del Señor es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. Amén. Amén. Primero. Gloria a Dios. Entonces dice el Señor que nosotros tenemos que oír lo que el Señor nos está diciendo. Nosotros tenemos que escuchar, porque el que nos habla en la palabra de Dios es el Señor. Son sus dichos de su boca, son sus testimonios que Él quiere para nosotros como pueblo de Dios, que oigamos la palabra de Dios, porque va a ser escuchada por los pueblos y las naciones desde tiempos antiguos, pero ahora se está predicando con más poder el evangelio del reino, que es el poder de Cristo, que ha venido a traernos las buenas nuevas y a traernos la palabra de Dios, que es la que nos va a dar sanidad y medicina y va a sanar nuestro corazón, va a limpiar nuestro corazón para que nuestra tierra, nuestro templo, nuestro cuerpo sea testimonio de ese poder de Dios, porque Él vino, puede darnos vida en abundancia. El Señor habla y dice que oiga la tierra los dichos de mi boca, porque no solamente de pan vive el hombre, de la parte terrenal, de la parte material, que nosotros tenemos, andamos, vemos, sentimos, oímos, esa parte de los sentidos externos, pero también está la otra parte que el Señor quiere que nosotros estemos completos, que es a través de la parte espiritual. Y la parte espiritual no llega sino a través de la palabra de Dios, porque es para nuestra alma, para nuestra mente, para nuestro espíritu. Es la palabra de Dios, que es la que nos va a fortalecer y nos va a vivificar en los momentos difíciles de nuestra vida, en los golpes de nuestra vida. Él dice que nosotros debemos de estar fortalecidos, es en los dichos de su boca, en su palabra, que debe morar en nosotros, en el espíritu de la mente. Ahí donde debe estar verdaderamente Dios, porque Dios habita es en nuestro templo, en nuestro santuario, en nuestra casa. Cuando nosotros hemos abierto nuestro corazón a Él, Él comienza a dirigirnos nuestra vida
comienza a orientarnos y a llenarnos de su luz para que nosotros podamos estar completos y podamos nosotros ser vencedores en el paso por esta tierra que es pasajero. Vamos a ser probados con muchas aflicciones, pero si nosotros hemos oído los dichos de su boca y los vamos a tener en nuestro corazón, vamos a ser fortalecidos y vamos nosotros a soportar muchas cosas que en nuestra vida pueden llegar, difíciles, momentos de enfermedades, momentos de depresión, momentos de angustia, momentos de desesperación, momentos de malas noticias, momentos de enfermedades que llegan de repente, que perturban nuestra familia. Pero si nosotros tenemos los dichos de su boca, que es la palabra del Señor, que Él dice que oí tierra, la parte espiritual, porque a nosotros nos falta esa parte espiritual, que es la espiritualidad que viene a través del mensaje de la palabra de Dios, nosotros vamos a estar con el Señor venciendo las adversidades, venciendo las dificultades y podemos salir adelante en medio de muchas tribulaciones o aflicciones. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento. Es para nuestra mente, es para nuestro pensamiento, el razonamiento, la palabra de Dios para despertarnos, para el entendimiento, para nuestro conocimiento, para nuestra inteligencia que es espiritual, que está radicada en nuestro espíritu, en la mente. Ahí es donde Dios quiere verdaderamente que nosotros habitemos para que nosotros no seamos engañados por cosas que nos perturben nuestra vida espiritual y nuestra vida pasajera en esta tierra. Debemos tener un corazón completamente lleno de Él, de su palabra. Es la que nos limpia, nos destila, nos pasa, nos purifica, nos santifica, porque nosotros éramos tierra desordenada y vacía, pero Él llega a nuestras vidas, a ordenar nuestra vida y a llenarnos nuestra vasija de Él, para que nosotros estemos completos en esta parte terrenal, en esta parte materia. Es el razonamiento donde el Señor obra poderosamente para que nosotros no vamos a hacer cosas atroces o cosas indebidas en nuestra vida y vamos a destruir nuestras mismas vidas sin razonamiento, sin entendimiento, sin luz. Vamos a pasar por momentos difíciles de nuestra vida donde vamos a perturbar, a amonestar a nuestra misma familia, a nuestra misma esposa, a nuestros mismos hijos, porque no tenemos como esa luz, ese razonamiento para saber llevar nuestra dirección en los hogares, nuestra dirección en nuestros trabajos. Nosotros tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Por eso Él nos habla que tenemos que oír los dichos de su boca, que es a través de la palabra de Dios, que nos va limpiando y va llenándonos de razonamiento, como llovina sobre la grama, nos va refrescando. Es la hierba provechosa, dice el Señor, porque Él es nuestro pastor y Él nos llama a que nosotros oigamos su mensaje de la predicación de la palabra de Dios, que va a darnos reposo, que va a darnos paz, porque nos va llenando de ese poder de Él, de su sabiduría y su luz, para que nosotros tengamos paz, para que nosotros tengamos ser verdaderamente libres de tanta esclavitud que hay en nuestra vida por el pecado. Dice el Señor, Él nos libera y nos hace libres, porque Él vino fue a eso. El Señor vino, desde tiempos antiguos se hablaba de esas gotas sobre la hierba, que es el pastor, porque el nombre del Señor proclamaré, engrandece a nuestro Dios, ¿ya?
No hay otro nombre, ¿no? No hay otro nombre. Dado a los hombres, dice el Señor, para ser salvos de las iras venideras, de lo que viene en el postrer tiempo. Por eso está predicando el mensaje, la predicación de la palabra de Dios, y tenemos que engrandecerlo, porque Él es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios que nos defiende en todo momento de nuestras dificultades, de nuestras angustias, de nuestros problemas. Él es la roca cuya obra es perfecta. Se hablaba desde tiempos antiguos, desde Deuteronomio, se hablaba de la roca, que es Cristo, Jesús, la roca. Cristo Jesús es la roca en el cual nosotros tenemos que estar edificada nuestra casa, todo nuestro ser, con esa roca poderosa de nuestro Señor Jesucristo, para que cuando vengan esos vientos y esas tempestades, nuestra casa no vaya a decaer, no vaya al piso. Dice el Señor, nuestro fundamento es el Señor, porque van a venir problemas y dificultades en este lugar, van a venir pruebas, y si nuestra casa está bien edificada, si es una casa material, si está edificada en arena, pues se va al piso, pero si está edificada en la roca, con buenos cimientos y buen cemento, pues va a resistir los momentos de las tempestades. Eso mismo pasa con nosotros. Nosotros tenemos que estar nuestra casa, nuestro templo, nuestro ser edificado en la roca que es Cristo, para que cuando vengan los problemas difíciles, nuestros problemas que nos puedan llevar a perturbar nuestra vida, a deprimirnos, a desesperarnos, nosotros estemos con esa roca que es Cristo Jesús para vencer las adversidades, porque son los dichos de su boca, es la palabra de Dios, porque Dios dice que es el Espíritu, es el Verbo hecho carne en nosotros, Él es el que mora en nosotros, amén. Esa roca es Cristo Jesús, ¿ya? Por eso el Señor nos habla que Él es el que nos llama para que nosotros le demos cabida y abramos nuestro corazón a esa roca cuya obra es perfecta, porque el Señor es perfecto, los caminos del Señor son perfectos. Entonces el Señor quiere es que nosotros, como hijos de Dios, también estemos bien edificados en esa roca, bien construida, para que nuestra casa también vaya siendo perfecta, vaya siendo agradable a Dios, y more Dios en nuestro corazón, more Dios en nuestra casa, se quede con nosotros, porque está bien fundamentada, está en Cristo Jesús. Entonces vamos a ser nosotros bendecidos, prosperados, alimentados por Él, que es nuestro pastor, es nuestro Señor. Él es el que nos da lo mejor del trigo. Lo mejor que Él tiene para nosotros es su palabra viva y eficaz, que nos va fortaleciendo y nos va llenando de ese poder para nosotros tener esa sabiduría, para poder ser luz y llevar esa luz a los que están en tinieblas y mal edificados. Entonces el Señor quiere que nosotros estemos bien fortalecidos en los dichos de su boca, que es lo que Él nos quiere dar a nosotros como hijos de Dios y como escogidos de Dios, para que llevemos ese mensaje de la palabra de Dios al que no tenga nada preparado, al que esté en angustia, al que esté afligido, al que esté desesperado, al que esté oprimido, al que esté lleno de multitud de problemas en su mente. Ahí solamente puede entrar ese poder de Dios en su corazón y volverle el razonamiento para que él se pueda levantar y pueda ser un hombre como Dios quiere, un varón de Dios lleno del poder de Dios, con poder, para que él pueda resistir y llevar adelante todos sus proyectos de vida y sea exitoso. Pero tiene que estar Dios en tu corazón. Tú no puedes estar edificado solamente en tu propia voluntad, en tu propio razonamiento, en tu propio conocimiento terrenal, sino que Dios nos regala la parte espiritual
porque nosotros somos reyes y sacerdotes. Esa parte espiritual viene de la roca que es Cristo Jesús. La roca, según la orden de Dios, dice que viene ese sacerdocio santo a través de Dios que le dio a Melquisedec, rey de Salem, que es nuestro Señor Jesucristo, que ya venía a morir con nosotros en la cruz para salvarnos de las maldiciones y salvarnos del pecado y de la muerte y darnos el poder en la parte espiritual, regalarnos esa luz poderosa para que nosotros pudiéramos ser reyes y sacerdotes y poder dirigir nuestra vida, dirigir también a los que están en tinieblas y sacarlos de ahí, de esas tinieblas, y darles esa porción de la palabra de Dios que los va a levantar, los va a fortalecer, los va a vivificar y va a hacer la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces va a haber un cambio en nuestra vida, pero él habla del razonamiento. El razonamiento se pierde cuando uno está en tinieblas. El razonamiento no hay cuando uno está en oscuridad. Cuando no hay luz, nosotros hacemos cosas negativas que nos destruyen. Por eso el Señor vino a darnos esa luz y a llenar nuestra casa y a iluminarnos de Él para que nosotros pudiéramos ser más que vencedores en esta vida y poder llevar el mensaje de la luz a los que están en tinieblas. Dice la palabra de Dios. Nosotros éramos paganos, pecadores. Nosotros, el Señor no vino a santos, el Señor vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Esa era nuestra vida pasada terrenal, una vida vacía, una vida completamente baja, de destrucción, completamente abominable a Dios. Y Dios es el que vino y llenó nuestra casa de luz. Y cuando la luz llega a nuestra casa no vamos a ser iguales, somos diferentes, porque ya nos ilumina el amor de Dios y vamos renovando nuestro espíritu y la mente y va siendo limpio a través de nuestra conciencia, que es la parte de la mente, y nuestros pensamientos, con el poder de la sangre de Cristo, que nos va dando esa limpieza para poder caminar delante de Él y ser hombres de bien, ser hombres verdaderamente de un cambio, de una renovación, porque nuestra vieja pasada manera de vivir fue desastrosa. Ese primer hombre adámico en nuestra vida, cada uno llevamos esas marcas porque estuvimos ahí en ese primer estado, y el segundo estado es cuando llegó la luz a nosotros. No vamos a ser ya más iguales, como la mujer prostituta, que en la ley el pecado le estaban dando piedra y todos eran pecadores, y se presentó la luz delante de esa mujer, ya, y le dijo el Señor: mujer, yo no vine a condenarte, yo vine a salvarte, no siga lo mismo, no pequéis más, para que no te vuelva alguna cosa peor. Entonces, cuando la luz viene a nuestras vidas, hay un cambio en nuestra vida, hay una renovación, hay perdón de nuestros pecados, hay limpieza, porque a eso vino el Señor, a limpiarnos. Él no vino al justo, Él vino a los pecadores, a los que están lejos de Él, a acercarlos a la gracia y al perdón y a limpiarnos. Él no vino al sano, Él fue al que estaba enfermo, al que estaba oprimido, angustiado, desamparado, afligido. A ese pueblo vino, que somos cada uno de nosotros. Nosotros estábamos extraviados, pero éramos escogidos de Dios. Amén. Esa palabra de Dios es la que nos ha llenado, nos ha fortalecido, son los dichos de su boca, y ahora nosotros, de la abundancia del corazón que Dios nos ha regalado, esos dichos de su boca son los que confesamos nosotros por nuestra boca, porque es la mente del Señor y los pensamientos del Señor, porque ha sido renovado nuestro espíritu de la mente, ha sido lleno del razonamiento del Señor, y esa parte, se puede decir animal, esa parte baja, esa parte donde el Señor decía que éramos reptiles, ya, que éramos como romanos, ¿no? Contaminados con lo que decíamos y lo que hablábamos,
porque nuestra mente estaba completamente corrupta y contaminada. Dios hace un cambio en nuestra vida, a cada uno de nosotros, y eso es lo que nosotros llevamos ahora. Él nos ha sacado de las tinieblas a la luz. Él nos ha hecho un traslado, como le hizo al apóstol Pablo, hermano. El apóstol Pablo, Saulo de Tarso, antes era un hombre que perseguía la iglesia del Señor y hacía cosas indebidas hasta que se le apareció la luz. Cuando se le aparece la luz a Pablo, tuvo llamamiento. Muchos los llamados, pocos los escogidos. A todo el mundo no va a haber esa luz. Dice el Señor que Pablo cambió, hay una renovación en su vida, un cambio en su vida, un cambio en el espíritu de la mente, donde está verdaderamente la casa de Dios en nosotros, el templo de Dios, y ahí ya hizo las cosas que agradaba a Dios y tuvo que predicar la palabra de Dios, ¿ya? Porque a eso lo llamó el Señor, porque era escogido y predestinado antes de la fundación del mundo, y él no lo sabía, nosotros tampoco sabíamos, y nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y estábamos totalmente extraviados, confundidos, estábamos haciendo cosas que Dios no nos había mandado a hacer, pero Dios nos despertó, porque Él dice, despiértate tú que duermes, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Ahí en Efesios 5 dice, y te alumbrará la luz, que es lo que nos ha alumbrado para darnos una nueva vida, un nuevo conocimiento, para poder transmitírselo a los demás también, que estaban en ese mismo estado de nuestra vida. Nuestro principio era pequeño, dice el Señor, pero nuestro postrer estado ya es grande con el Señor, porque Él nos va levantando y vamos teniendo el perdón de todos nuestros pecados, porque el Señor no hace excepción de personas. Él vino a perdonar a todos nosotros como pecadores, pero debe haber un arrepentimiento. Y este es el tiempo del arrepentimiento, donde se está predicando la palabra de Dios, los dichos de su boca, la roca que ha venido a que nuestra casa esté fortalecida y fundamentada en Él, que es Cristo Jesús. Amén. Amén. Comparte, hermano. Gloria a Dios. Vemos aquí cómo el Señor nos instruye, como leíamos al principio en Timoteo, ¿no? Que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Vemos que nos manda Deuteronomio. Desde Deuteronomio, escrito hace miles de años, nos está enseñando a su pueblo que esa palabra llega como esa llovizna apacible, que uno ve el rocío, cuando está viajando, ve el campo que va cayendo esa llovizna. Así va llegando la palabra de Dios a nosotros, así va llegando la enseñanza, así la hemos recibido nosotros, así queremos nosotros transmitirlas, invitarlos a ustedes de que escudriñen las Escrituras, porque de ella os parece que emana la vida eterna. Ahí van a encontrar, hermanos, los grandes tesoros de sabiduría, de ciencia, las grandes riquezas que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros, para que nosotros podamos cambiar nuestra forma de vivir. Porque nosotros dice aquí en el versículo 6, 32, 6, el 5, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagáis al Señor, pueblo loco e ignorante. Es lo que vemos hoy. Cuando estamos sin Cristo, cuando estábamos sin Cristo, éramos eso, pueblo loco e ignorante. Ignorante de las Sagradas Escrituras, que es la luz verdadera que nos iba a nosotros a quitar toda tiniebla, ¿sí? Todo pecado. La transformación la hace el Señor allí, en el espíritu de la mente. Éramos un pueblo totalmente lejos de la palabra de Dios, como estaba Saulo de Tarso. Él era también, ¿qué? Loco e ignorante. ¿Perseguía a quién? A la iglesia del Señor. La asolaba. Estuvo participando, no se sabe si intelectualmente nomás, en la muerte de Esteban, ¿sí? Pero el Señor lo estaba viendo y él creyó, como dicen las Escrituras, se ufanaba de tener el poder del gobierno en ese entonces, tenía autoridad para perseguir a la iglesia, para asolarla. Pero ¿qué pasó a Saulo? ¿Qué le pasó a Saulo
en Hechos 9, podemos leer unos apartes de lo que el Señor nos está enseñando. Hechos 9 de los apóstoles. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Así estábamos nosotros. También no perseguíamos de pronto en esa forma tácita a los cristianos, porque nosotros también estábamos metidos allí, pero también nos hablaban de la palabra de Dios y pensábamos que nos iban a cambiar el modo de vivir, que nosotros estábamos contentos, estábamos con el catolicismo, como dice acá también en la palabra, dice la roca perfecta, pero más adelante dice la roca de ellos, ¿sí? ¿De ellos de quién? De la humanidad. Una roca con minúscula, dicen 32, 31 del mismo Deuteronomio. Entonces, ¿qué pasó? Estábamos allí clamando a una roca que no conocíamos, a un Dios totalmente desconocido. ¿Y qué pasó? Nos llegó ese resplandor, la luz de Cristo, y nos tumba también de nuestro caballo. Saulo, que andaba en su caballo y en sus fuerzas, andaba en el poder que le daba las autoridades de ese entonces. Entonces asolaba, perseguía a la iglesia del Señor continuamente, hasta que le llegó su hora, hasta que el Señor tocó su corazón. Así como puede estar a usted en este momento, amigo oyente, el Señor tocándole el corazón. Usted puede ser un Saulo, puede estar ufanándose del poder que tiene, de la autoridad que tiene, del puesto que tiene, ¿sí? Puede ser en el gobierno o en la empresa que sea. Pero hay gente que está en la élite y de allí se ufana. Ese es el poder, ese es el caballo que habla la palabra de Dios, que el Señor tumbó de su caballo a Saulo. Propia fuerza, ¿no? ¿Sí? Entonces nosotros también, ¿qué? Nos tumbó de allí, nos tumbó de ese caballo, porque andábamos también como un pueblo loco e ignorante. Por eso nosotros hoy estamos acá trayendo estas enseñanzas que vienen desde el Antiguo Testamento, nos está siempre enseñando el Señor. Goteará como la lluvia la enseñanza. Y nos dice allí, por eso es, toda la palabra es inspirada por Dios para enseñar, para redarguir. Redarguir porque cuando la palabra de Dios nos dice la verdad, nos dice quiénes somos, qué clase de Saulo somos, entonces no nos gusta, ¿sí? Así cuando la palabra de Dios llega fuerte al que está oyendo y le toca su corazón, le toca el corazón a ese que es lleno de ira, al que está lleno de rabia, al que está lleno de prepotencia, al que está lleno de odio, y el Señor le dice, bájate ahí, que le llegue la luz de Cristo para poder que él salga de esas tinieblas en que está. Ahí está siendo parte de ¿qué? De un pueblo loco e ignorante, como estábamos también nosotros. Pero nos llega ese resplandor de la luz y nos alumbra y nos ilumina, ¿sí? Ese camino que habla ahí en Hechos es Cristo Jesús. Ese camino es el que Dios los invita y nos invita a nosotros a seguir buscándolo. ¿A través de qué? De las enseñanzas, que toda es inspirada por Dios. Nos instruye, nos redarguye para poder nosotros andar conforme a su evangelio, ¿ya?
porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Si usted cree en ese poder, Dios también le va a enviar esa luz, le va a enviar ese resplandor y lo va a tumbar de allí, de ese caballo en el que usted puede estar, en el caballo de la prepotencia, de la vanidad, de la idolatría, ¿sí? Es un pueblo loco e ignorante, un pueblo lleno de idolatrías, de ídolos, cosas vanas que pasan. Nosotros, ya el Señor nos tumbó de allí. Hoy en día nos enseñan cosas grandiosas que el mundo produce a través de la tecnología. Con Cristo ya uno no se maravilla ni se exalta, lo ve normal, porque para nosotros lo grande, lo maravilloso, lo excelso, lo grandioso es Cristo Jesús en nuestra vida. Entonces ya tenemos que otra visión, una visión totalmente espiritual, de que hay alguien más poderoso de eso que estamos viendo, que es Cristo Jesús en nuestra vida. Por eso esa enseñanza Dios nos la manda a todos, porque a través de ella nosotros vamos ¿a qué? A aprender para que nos vaya bien en todas las cosas que emprendamos. Que esa roca que nos habla el Señor aquí, esa es la que crece. Pero el mundo entero no ha creído en esa roca, ¿sí? Dice en el Deuteronomio 32, 31, y está con minúscula esa roca ahí, 32, 31, porque la roca de ellos no es como nuestra roca, con mayúscula. Entonces, ¿sí ve? Dios siempre nos está enseñando algo grande. A nosotros nos enseñaron que la roca era Pedro, y nos creímos que sobre Pedro edificaré una iglesia. Pues la iglesia somos todos nosotros. Todos somos Pedro cuando tenemos a Cristo. Amén. Todos somos roca cuando Cristo está en cada uno de nosotros. Ahí está la iglesia del Señor. En usted, que está siendo transformado, que está siendo cambiado. Usted es esa roca también, pero ya con mayúscula. No como la roca en la cual estábamos nosotros. En la roca de la idolatría, en la roca de la mentira, de la corrupción, del engaño. Esa era la roca de quién, de nosotros también, esa roca con minúscula. Hoy en día tenemos a la roca firme, con mayúscula, ¿sí? Como dice ahí, porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. El mismo pueblo loco e ignorante los juzga, porque ni siquiera cumplen los mandatos que esa roca con minúscula les enseña. Porque la verdadera roca es Cristo Jesús y solo se encuentra a través de ¿qué? De las Sagradas Escrituras. Por eso nos enseña y nos insta a estudiarla. Como dice ahí en Deuteronomio, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Dios siempre decía, vino de palabra a Jeremías, vino de palabra a Ezequiel, vino de palabras a Amós. Vino, ¿a dónde? Al espíritu de la mente, y Dios nos colocaba, di esto, di la palabra. Somos nosotros, hoy en día, esa roca. Sobre nosotros, con Cristo en nuestros corazones, esa es la verdadera iglesia. No son llenos de iglesia materiales, sino que es una iglesia totalmente espiritual. Usted, amigo oyente que está allí, usted se puede convertir en ¿qué? En esa roca firme. O sea, Cristo en usted pasa a ser ¿qué? La iglesia del Señor. ¿Y la cabeza quién es? Cristo. Nosotros somos el cuerpo, la iglesia es su cuerpo. Por eso es esa enseñanza que nos manda el Señor Dios Todopoderoso en este lugar, en esta casa. Para que usted, amigo oyente, busque la palabra de Dios. Escudriñe las Escrituras, que dice Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque de ella os parece que emana la vida eterna. Allí, escudriñando, vamos a encontrar
estas goteras de sabiduría, de ciencia, de entendimiento, de inteligencia, va cayendo ¿sobre qué? Sobre esa roca, es Cristo en nosotros, y nos va enseñando, nos va instruyendo, nos va redarguyendo cuando no hacemos las cosas como Dios nos manda. Nos tumba del caballo, como le pasó a Saulo. Ya después Dios lo convierte, ¿sí? Ya Él nos lo manda para predicar su palabra al pueblo gentil que éramos nosotros. Éramos ese pueblo loco e ignorante. Hoy estamos recibiendo nosotros todas estas enseñanzas, las mismas que queremos que usted, amigo oyente, escudriñe las Escrituras para que todas las cosas que emprenda en su vida les vaya bien, en todo lo que emprenda. Vamos a orar por los hermanos que están con dificultades, con problemas, con necesidades, allí que están escuchando la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios actúa de cerca y de lejos. Si usted está allí, concentradito, escuchando las Escrituras, escuchando las enseñanzas, usted es bienaventurado. Dice Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee, el que oye las palabras de esta profecía. Entonces, si usted está escuchando, la palabra es bienaventurado, que es lo contrario de malaventurado. Escuche la palabra, que por ese solo hecho Dios lo está viendo, Dios lo está mirando y Dios te puede cambiar y Dios te puede ayudar en cualquier cosa que tú tengas. Vamos a orar y coloquemos en manos del Señor a todos los hermanos que están con problemas y dificultades. Vamos a leer ese versículo de Primera de Pedro 2:6. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Amén. Amén. Padre Santo, gracias, Santo, Señor, creamos, porque tú eres la roca que desecharon los edificadores, pero nosotros, Señor, esa roca poderosa que es Cristo Jesús, el cual está edificada toda tu iglesia, porque eres la cabeza de la iglesia, venimos delante de ti, Señor, a pedirte, Señor, tu misericordia, tu perdón, que haya arrepentimiento, Padre Santo, para los que se acercan a esa roca poderosa, no a ser avergonzados, Señor. Ponemos en tus manos las necesidades, las dificultades del pueblo, Padre bendito, que se acerca a esa roca poderosa que es Cristo, el cual, Padre Santo, Señor, es la que nos fortalece en los momentos difíciles de nuestra vida, Señor. Muchas gracias, Señor, porque podemos orar, Padre, unos por otros, animarnos unos por otros, dice la palabra de Dios. Orad sin cesar, Señor, Padre bendito, porque la palabra de Dios dice que es oída a través de Cristo Jesús, el mediador entre Dios y los hombres, porque Jesús oró en los días de su carne y fue oído a causa del temor reverente, Señor, que tenía nuestro Señor. Asimismo nosotros nos has dado ese poder de ese temor reverente, Señor, a ti, para que, Padre bendito, todo el que se acerque a ti no sea avergonzado y sea levantado, todo el que se humille delante de ti sea levantado, Señor. Muchas gracias, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, tu iglesia, los escogidos, los llamados, porque la palabra de Dios dice, Señor, que esa luz viene a nosotros para que nunca volvamos a ser igual, Señor, y para que resplandezca ese apresto del Evangelio en nuestras vidas, para poder levantarnos, Señor, Padre bendito, y hacerlo agradable a ti, Señor, para que seamos testimonios de ese poder de Dios, de lo que tú has hecho en nuestra vida, de sacarnos de las tinieblas al reino de tu Hijo amado Cristo Jesús, para anunciar, Padre Santo, las virtudes de lo que Él hace y las maravillas en nuestras vidas, Señor. Tú eres el único que puedes hacer maravillas al que cree, Señor. Todo es posible al que se acerque a ti y ponga los ojos en ti, Señor. Tú es el que lo ayudas y lo levantas del pozo de la desesperación y el hoyo cenagoso, Señor. En tus manos colocamos, Padre Santo, el que está enfermo, en necesidad, en aflicción, en angustia, que esa gran luz, Señor, llegue a ellos, porque el pueblo que estaba
en tinieblas vio gran luz, dice la palabra de Dios, luz resplandeció sobre ellos, sobre el pueblo de Galilea, el pueblo gentil, Padre, porque tú viniste, Señor, a sacarnos del pozo de la desesperación, de las tinieblas y a trasladarnos a tu verdadero reino, Señor, que se está predicando en todo el mundo, Señor, la palabra de Dios. Gracias por esta palabra, Señor, porque es la que nos fortalece y nos llena con tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, Señor, por el tiempo que nos das en este lugar, Padre, por todos los que están en este lugar, Señor, los bendecimos en Cristo, porque tú eres el que nos ayudas y nos fortaleces en todo lo que nosotros emprendamos. Gracias, Señor, por la vida, por la salud y todo lo que tú tienes para nosotros preparado para los que te aman. Gracias, Señor, porque nos acercamos al trono de la gracia para hallar gracia, perdón y oportuno socorro, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso. Los invitamos el próximo viernes para que sigan escuchando estos mensajes que vienen directamente del Señor. Se pueden ver en la www.canalccali.com y en Global Canal 12 y en Cali Canal 112. Pueden escuchar estos mensajes y los pueden escuchar también en YouTube, ¿no? Buenas noches, que el Señor los continúe bendiciendo. Los esperamos dentro de 8 días por este mismo canal. Dios los bendiga. Sorprende con un concepto diferente. La mejor gastronomía típica del Valle del Cauca en el restaurante Aleja. El original sancocho de gallina en leña, platos a la carta, paseos a caballo, zonas verdes, juegos infantiles y amplio parqueadero. Ven y disfruta de un paseo familiar. Restaurante Aleja, el original, en el kilómetro 6 Potrerito vía Jamundí. Reservas 312-856-1134. Reservas 312-856-1134. Restaurante Aleja, el original. Almacén La Corona viste al caballero elegante, ahora en su nueva dirección de la carrera 9 829. La mejor ropa para hombre, todo en camisería, pantalones, corbatas y en calzado de las más afamadas marcas. Desde 1948, identificada con la elegancia. Almacén La Corona, ahora en su nueva dirección de la carrera 9 829. La mejor ropa para hombre. La Sultana, bloques, ladrillos y acabados cerámicos, nuevo punto de venta, Autopista Sur 4650, donde encontrará bloquelones, adoquines, calados y tejas. Contáctenos en el 513-4619. La Sultana, su mejor opción para construir. En Pacífico Noticias seguimos cambiando para entregarles más y mejores contenidos, la cara de los hechos que no muestran los medios de las élites imperantes. Síganos en vivo y en directo de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por el canal C de Cali, frecuencia 12 de Protelco y 112 de Mcali TV. O a través de la página web del canal www.canalccali.com o de nuestra página www.pacificonoticias.com. Pacífico Noticias, nuestro camino, la verdad. En Almacenes La Música, Cardona Hermanos, la mejor música original. Tenemos todos los instrumentos musicales. Venga a la música Cardona Hermanos y conozca nuestro catálogo de los mejores instrumentos musicales. La música Cardona Hermanos. Calzado Mauricio presenta para la temporada escolar 2017 el colegial de diario y de física que todos quieren llevar al colegio. Tallas desde el 21 hasta el 43. Recuerda, la calidad no se improvisa y Calzado Mauricio lo tiene claro. Ventas al por mayor y al detal. Info 375-9752. Calzado Mauricio te lleva muy cómodo de regreso al colegio.
Conviértase en empresario. En la fábrica de vitrinas La Especial le asesoramos. Su mejor opción en fabricación de equipos de panadería y comidas rápidas, estanterías, hornos, calefacción en acero inoxidable, vidrio curvo y aluminio, con las mejores materias primas del país. La Especial, calle 194354, teléfono 326-3458. Somos un grupo de trabajo a su servicio. Restaurante y cevichería Pedro Junior. Ceviche de camarón, mixto, ostras, cazuela de mariscos, langostinos, chuleta, arroz a la marinera, sancocho de pescado, trucha y mucho más. Servicio a domicilio 554-3394, celular 311-342-7125. Restaurante y cevichería Pedro Junior. What is it you want? It's all about the music. We love it. Un concepto revolucionario para toda la juventud del planeta. Gospel Planet, televisión positiva. Televisión positiva. Entrevistas, música, personajes, historias, conciertos, eventos y los más grandes acontecimientos de Colombia y el mundo. Gospel Planet, televisión positiva. Cali Directo, el magazine de la actualidad política nacional, departamental y local. Cali Directo, un programa del Canal C, todos los días de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Cali Directo. Hola amigos televidentes del Canal C. Todos los domingos estamos con Baladas del Ayer. Mi nombre es John Harold Gómez y los invito a que recuerden, a que disfruten la música de la vieja nueva ola, domingos 8 a 9 de la noche. A lo lejos se ve mi pueblo natal. Viajamos por todo el territorio nacional, no importa el medio de transporte, ni los pequeños inconvenientes que encontramos. ¡Ay! Lo interesante es entregarles a ustedes el programa Pueblos y Gentes, todos los domingos de 9:30 a 11 de la mañana, por su canal. Los invita Edgar Zapata Arias. Fuente de Vida, horario maravilloso para conocer la palabra divina, todos los viernes de 7 a 8 de la noche. No lo olvide, viernes 7 a 8, Fuente de Vida. Restaurante y cevichería Pedro Junior, ceviche de camarón, mixto, ostras, cazuela de mariscos, langostinos, chuleta, arroz a la marinera, sancocho de pescado,